Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sofira. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos hablado en otras ocasiones, pero no hemos profundizado en él, que es el cambio, la transformación, bueno, todo aquello que tiene que ver con cambiar modelos, cambiar metodologías y cambiar incluso de tecnología. Pero no lo vamos a hacer desde el punto de vista tecnológico, o esto que digo, del proceso o la parte más técnica, que sería lo fácil. Lo vamos a hacer un poco desde el punto de vista de las personas, que es lo difícil. Hoy contamos con un invitado, para mí muy especial, porque le conozco desde hace muchos años, he trabajado mucho con él y precisamente de ahí viene esta conversación que vamos a tener. Él es José Carlos Rodríguez Avilés, es el responsable de producto de UCI y nos va a hablar de la transformación, del proceso de cambio que ha sufrido esta empresa. Vamos a ir desglosando también para que entendáis a qué se dedican y qué cosas hacen, pero cómo se han ido transformando durante los años de un modelo tecnológico, digamos, tradicional, a un modelo tecnológico avanzado en el que el producto es lo primero. El producto, los usuarios, las personas. No vamos a hablar tanto de la parte técnica, como digo, vamos a hablar más de cómo ha supuesto este cambio, en los cambios en las personas, cómo lo han vivido y bueno, pues un poco cómo les ha ido llevando todo este proceso hacia donde están ahora, que están en un punto bastante avanzado en el que ya no solamente hablan de producto y tecnología, sino que se permiten el lujo de hablar de inteligencia artificial. También hablaremos un poquito de esto. Pero ya vamos a ir dando paso a José Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por darme espacio en este podcast, en este proyecto de Sofina. Para mí es, Antonio, también un honor, un placer estar con vosotros, contigo David, contigo Antonio, que te conozco de hace muchos años. Has vivido, yo creo, todas las etapas dentro de UCI y conmigo, todas las etapas por las que hemos pasado. Entonces, bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros y también una oportunidad muy bonita de contar cómo ha sido la experiencia que hemos vivido aquí en UCI, la experiencia personal y yo creo de un poco de todo el equipo que estamos en todo esto y bueno, pues que compartirlo también si sirve para inspirar o para ayudar a alguien que esté en todo esto metido en otra gran compañía en este proceso de cambio a entender algunas de las cosas que a nosotros nos han ayudado, pues para mí, como siempre digo, durante mucho tiempo nos formamos y aprendemos del resto y cuando podemos dar una pincelada para ayudar a los demás, pues yo encantado y encantado de que sea aquí con vosotros. Genial, muchas gracias, José Carlos. Y bueno, vamos a entrar en materia, pero tú lo has dicho, tu punto de vista particular, que creo que es importante para esto que vamos a hablar, porque habrá muchas personas que estén liderando una transformación o estén pensando en liderar o hayan tenido procesos de transformación que hayan visto que las han pasado canutas, ¿no? Y quieren ver un poco otros puntos de vista, ¿no? Entonces, entrando más en lo particular y en ti y en esa visión que tenías y hablando un poco de historia, ¿no? Porque al final tú tienes una parte que es más quizás vocacional, ¿no? Y de formación, que es la parte más techy, ¿no? Con ingeniería informática y demás en formación. Y llega un punto en el que, y aquí es donde quiero que nos comentes, un punto que pasaste a la parte de comunicación, ¿no? Comunicación interna y demás, y eso te dio una visión de negocio Exacto. que es fundamental en un proceso de cambio, de transformación, tener esa visión bisagra, ¿no? De ser capaz de traducir, ¿no? De lo tecnológico al negocio, del negocio a lo tecnológico, ¿no? Que históricamente siempre ha sido un problema, ¿no? En una organización tradicional. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese cambio, y ese cambio te transformó y te dio esa visión. Bueno, como has dicho, yo tengo una parte vocacional, que es la parte tecnológica y techy de ingeniero, y que bueno, que es un poco mi formación profesional, y tuve la oportunidad, llegué aquí a UCI hace ya unos cuantos de años, participé en un programa en el que tuve la oportunidad de conocer a toda la compañía y cuando llegaba el momento ya de dar el paso definitivo de en qué lugar iba a estar, pues sin haberlo buscado me surgió la oportunidad de estar en el área de comunicación, que no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado, pero que yo afronté poniendo como base todos los conocimientos que había aprendido. Tenía un proyecto de comunicación, todo por hacer, y yo pues
de alguna manera apliqué pues la coherencia y un poco la base de aplicar siempre sentido común a la hora de desarrollar un proyecto. Y ahí poco a poco pues fui construyendo con el equipo con el que he estado trabajando durante muchos años en comunicación, fui construyendo pues un proyecto de comunicación dentro de la compañía, que además me dio la oportunidad de conocer el negocio y de conocer a las personas, que yo creo que eso es un elemento que a la larga para mí ha sido caballo ganador a la hora de afrontarme luego al proceso de transformación del que hablaremos un poquito más adelante y en el que estoy ahora mismo, pero poder conocer a las personas, conocer la organización, conocer todo lo que hay en una organización, que no es solo el negocio, que no es solo lo que vendemos, el producto que comercializamos, sino que es cómo somos cada uno dentro de la compañía. Eso, el área de comunicación es el sitio perfecto para hacerlo. Y yo, a toro pasado, porque además yo he pasado por momentos en los que decía, me estoy alejando de mi vocación profesional. Llevo 6 años en comunicación y luego cuando he tenido la oportunidad de volver, he dicho qué suerte he tenido de haber estado 6 años en comunicación, porque he aprendido mucho, me he acercado mucho al negocio de la compañía, a las personas, y eso luego lo traslado día a día. No hay día en que no piense, si no hubiera estado en comunicación, esto no lo podía haber hecho. No quiere decir que todo el mundo que vaya a transformar, a participar en un proceso de cambio, tenga que estar ante el área de comunicación de la empresa, pero para mí debo decir que fue algo súper enriquecedor y que hoy en día agradezco, porque me ha dado una oportunidad de tener una visión muy grande de... Y un poco esa traducción, ¿no?, que decíamos, de el conocer a las personas, porque no es lo mismo traducir, porque no todo el mundo habla el mismo idioma de negocio, el mismo idioma de tecnología, no todo el mundo. Entonces, quizás ese punto de conocer a las personas te ha permitido conocer los acentos que tiene cada uno y cómo modular esa comunicación, ¿no? Y me permite muchas veces ser un poco bisagra entre el lenguaje técnico y el lenguaje de negocio. Es algo que no he querido perder. Hoy en día, obviamente ya no estoy en comunicación, pero había una parte que tenía en comunicación que era de vez en cuando estar con equipos de negocio, salir con equipos comerciales, estar con el equipo de riego un día para ver cómo estaba avanzando. Eso en su momento lo hacía y hoy en día desde donde estoy lo sigo haciendo, porque me permite luego traducir lo que está diciendo uno y lo que está diciendo el otro, y decir, estamos hablando de lo mismo, pero cada uno desde nuestro lado. Y eso pues, igualmente me lo ha dado esa visión transversal que he tenido en recursos humanos, en el área de comunicación, donde he estado bastantes años. Fíjate, o sea, lo decía yo al principio, vamos a hablar de personas. Vamos a hablar de proceso, pero de personas. Pero fíjate que ya sale encima de la mesa, o sea, todo proceso de cambio, que al final, da igual donde esté, siempre va a implicar personas. Entonces, qué importante es esto para aquellas personas, por ejemplo, que se tienen que... o que les han puesto, porque mucha gente le dice, no, pues ahora vas a ser el director de transformación o te vas a encargar de transformar. Para mí la primera reflexión es, oye, yo he estado con suficiente contacto con personas, porque eso es lo que te va a dar muchas claves a la hora de la verdad, porque los bloqueos normalmente te van a venir por las personas, las resistencias y demás. Entonces, para mí ya el primer punto es reflexión para estas personas, es, oye, ¿has estado en contacto? No, suficiente. ¿Cuándo consideramos que es suficiente? Como mínimo hablar con gente que te conozcan y entender, por eso que decía David, de oye, los diferentes idiomas y tal. Eso me parece ya un punto muy relevante. Pero vamos a seguir hablando de esto. Me gustaría parar en un primer punto, que al final, como todo en la vida, vamos tan deprisa y es como siempre tratamos de hacer, ¿no? Es hacer. Tenemos esta mentalidad de hacer. Nosotros en Sofira siempre tenemos el foco en el parar, ¿no? En la parada esta de analizar las cosas para luego decidir mejor. Entonces, la parada que hicisteis vosotros en UCI, yo conozco UCI de hace muchos años, lo que me has contado ahora me ha dejado loco del avance que habéis tenido, pero sí que quiero ir al principio, a ese principio donde empezabais a ver oye, se empezaba a ver, ya necesitamos un cambio, aquí hay unas inercias, tenemos problemas, no nos comunicamos bien, negocio, tecnología, esto tiene que ir más rápido, vemos que el mercado se mueve y tal. Ahí, ¿cuál crees que tú, de todos estos, cuál dirías que fue el problema o necesidad que os llevó a este cambio? No sé si hay una concreta, hay varias, o si hubo una clarísima. Bueno, yo creo que hay varias. Yo creo que además es algo que habíamos detectado hace mucho tiempo y hemos tenido varios intentos de que esto ocurra y no siempre se dan todas las circunstancias para que las cosas sucedan, y a veces hay que saber dar un paso atrás para poder luego dar varios pasos adelante. Yo no estaba en el área de tecnología en ese momento, pero lo que yo creo que percibíamos, y hablando con compañeros y con amigos que hoy en día formamos parte de este proceso de transformación, estamos de acuerdo, es que es la sensación de estar trabajando por encima de las posibilidades y notar
que al otro lado, el que recibe el resultado del trabajo, no está contento. Es decir, si vosotros estáis estresados porque no paráis de hacer cosas, o sea, estáis trabajando muy bien y mucho, pero nosotros no vemos esa calidad y ese resultado, hay algo que no está funcionando, hay algo que no está funcionando bien. Porque, y luego hablaremos, las personas son las que son y son capaces de hacer, estaban haciendo y están haciendo hoy en día un trabajo brutal, pero estábamos notando, o los que estaban en un lado y en el otro, era yo estoy al máximo de mis posibilidades y tú no estás notando ese máximo de mis posibilidades. Te estás cuestionando qué es lo que está pasando ahí. Entonces, ese desalineamiento yo creo que es como el gran catalizador de, ojo, tenemos que hacer algo. Y eso se corroboró en un análisis que hicimos previo. Antes de ponernos a transformar, hicimos una especie de auditoría de la situación y ahí se corroboró claramente. Ahí quería ir yo también al siguiente paso. Volvemos otra vez al punto en el... Primero analizamos el problema, pero seguimos ahí oye, vamos a seguir viendo, indagando, ¿no? Entonces, ¿cómo hicisteis eso? No sé si alguien os ayudó, lo hicisteis vosotros, ¿qué salió de ahí? ¿Cómo luego iniciasteis ese plan, no? Esa primera fase, bueno, lo primero que surgió fue, además, coincidió justo que estaba terminando la pandemia y queríamos empezar a abordar este proyecto, y lo primero que surgió fue hacer una auditoría. Contamos con una ayuda externa que en este caso vino y, bueno, estuvo entrevistándose, conociendo un poco lo que estaba pasando, habló con áreas de negocio, habló con los equipos técnicos, habló con los equipos de desarrollo, los equipos de analistas de negocio y bueno, y al final ellos sacaron unas conclusiones y ahí empezamos a hablar de la receta del cambio con ellos. Lo que pasa que nos fuimos dando cuenta que era muy difícil que alguien de fuera viniera a decirte cuál era la receta de la solución. Entonces, al final, el trabajo que hicimos con esta empresa que vino a ayudarnos fue de descubierta. Ellos nos facilitaron el proceso de descubierta. Y luego la receta la empezamos a trabajar con ellos, pero al final decidimos que tenía que ser algo que fuera una receta para nosotros, no la receta que pudiera funcionar para cualquier empresa, porque además creo que no hay una receta única para el proceso de transformación en dos empresas diferentes. Y fíjate que esto es parte de ese proceso previo, que muchas veces nos lanzamos a hacer un proceso de cambio sin hacer ese análisis previo, y a mí esta parte última de buscar una mirada desde fuera, con experiencias que haya vivido en otros sitios, para buscar esas sinergias en otros sitios que haya habido que tú mismo por la organización no eres capaz de identificar, porque tienes tus sesgos, tienes tu historia y demás, ¿no? Entonces, y fíjate que una vez visto este diagnóstico y más o menos teníais claro y ese plan de acción, claro, entramos en el cómo. ¿Cómo se hizo esto, no? Que aquí es donde entra desde nuestro punto de vista, la parte más humana, ¿no? Más humanista, porque una cosa es el diagnóstico, pero luego es el paciente que tienes que tratar, pues seguir con el símil médico, ¿no? Pues cada paciente es diferente, ¿no? Estás aplicando un diagnóstico y de alguna manera tienes que ir experimentando con diferentes recetas que pueda atacar ese diagnóstico. Entonces, aquí además hay una frase que Antonio me lo dice de ti, que le chocó también mucho y se lo quedó para adentro. De hecho, lo voy a decir, que tú decías que la transformación debe hacerse con las personas y no a pesar de las personas. Esa frase la digo mucho. Claro, y Antonio me lo dice. Un total convencido y creo que si hoy estamos donde estamos y bueno, que venga gente de fuera como Antonio y lo reconozca porque lo ha vivido, para mí es un motivo de orgullo. Si estamos, es porque esa frase la hemos llevado a rajatabla en todo momento, porque muchas veces, la sensación que yo tengo muchas veces cuando viene alguien de fuera que viene con la misión de cambiar o de transformar una empresa, parece que es que tiene que ser, llega y transforma, y a veces hay que tirarlo todo abajo y empezar de cero. Hay mucha gente, y yo, para mí eso es un error. Entonces yo tenía claro que aquí teníamos que contar con la gente que teníamos, porque teníamos gente muy preparada, que a lo mejor lo que necesitamos era abrir otra alternativa, otras maneras de trabajar y ayudar y acompañar en eso. Y hablándolo con el equipo directivo, con todas las personas que estuvieron en las primeras etapas, los primeros que les contamos todo lo que queríamos hacer, es que estábamos de acuerdo y convencidos de que esto era así. Y entonces yo
realmente soy un convencido de que hay que hacerlo. Si no construyes, vienes a transformar una empresa y tu primer análisis o tu primera receta es el equipo que hay no vale, entonces probablemente en ese momento estás matando el proceso de transformación. Y al final pasa como los equipos de fútbol, acaba cambiándose el entrenador, no puedes cambiar el equipo entero. Entonces muchas veces decir, oye, vamos a pensar, lo fácil es traerme 20 personas nuevas súper preparadas, pero a lo mejor la parte difícil, el camino difícil es, oye, es que tenemos que iniciar un proceso de reciclaje, de crear roles nuevos, cosas nuevas, que ayuden verdaderamente a esta gente a dar lo mejor de sí, porque ya lo están dando. Y es que estábamos trabajando, como decía antes, muy bien, muchísimo, pero nos faltaba afinar algunas cosas y poner algunos puntos. Y también es un ejercicio también, yo creo, de reconocimiento, ¿no? Porque llega nuevo, te encargan hacer la transformación y dices, vale, mi primera receta es no vale nadie de los que hay aquí. ¿Cómo ganas la confianza del resto, de la gente que crees que sí? Vale, yo creo que es un ejercicio de reconocimiento, es decir, reconozco que en una empresa el 99% de las personas está dando lo mejor de sí. A veces no con el foco correcto, no con el método correcto, pero todo el mundo quiere hacer las cosas bien. Entonces, esa frase es un poco el reflejo de decir, reconozco todo lo que habéis hecho antes y no venimos aquí nadie a renegar de eso, sino a intentar crecer desde ahí. Claro, de hecho para mí esa frase define el propósito de lo que es el proyecto. A eso me refiero con propósito. Un propósito yo no lo veo algo transaccional, no lo veo algo concreto de una meta a llegar. Eso es una meta y marcas objetivos. Pero un propósito tiene que, desde mi punto de vista, tiene que generar una emoción dentro de las personas que van a estar dentro de ese... Y esa frase, vamos... Bueno, claro, y aquí un poco lo que veo es un poco también lo que yo reconocí en su momento aquí en UCI. Luego en otras empresas no pasa tanto, pero porque no se ha trabajado. Pero aquí yo creo que ya venís como un trabajo previo. Y yo siempre he reconocido que dentro de UCI, o sea, a nivel cultural, la gente siempre está muy involucrada. La gente forma parte, o sea, porque es una empresa como, entre comillas, ha sido familiar, ¿no? Es una empresa grande, tenéis vuestro negocio y vais creciendo, pero al final no deja de ser una cultura muy familiar, donde os conocéis todos, donde hay conflictos, pero los conflictos son menores, conflictos de la familia, básicamente. Entonces yo creo que eso, saber leerlo es muy importante, porque tú te puedes equivocar como gestor del cambio y como tú bien dices, no, yo aquí vengo y esto es una mierda, esto que se ha hecho. Y no reconozco realmente el valor que tienen estas personas. Entonces, para mí eso denota mucha inteligencia, el saber reconocer que la gente está haciendo lo mejor que puede, pero que hay una fortaleza por dentro que es la cultura que une todo eso. Yo lo vi también en su momento, que había una cultura muy fuerte y se podían hacer muchas cosas. Entonces, para mí es la decisión más inteligente, porque probablemente si tú, incluso sabiendo eso, dices, no, yo voy a meter gente de fuera y voy a meter la ecuación, pues probablemente no hubiese funcionado. O no lo sé, pero ya hubiese habido cierto conflicto. Entonces a mí me parece muy potente. Pero quiero preguntarte, ¿qué supone esto? Porque claro, ¿qué supone a gente que lleva mucho tiempo haciendo con muchas dinámicas, incluso diciendo, no, las personas están lo primero, pero ¿qué supone? ¿Qué hay? ¿Hay miedos? ¿Hay resistencias? Bueno, hay de todo. Hay una suma a cada uno hay gente que lo acogió en su momento como que ilusión, hay gente que tenía dudas, gente que no sabía muy bien lo que queríamos proponer. Hay un poco de todo y supone luego un esfuerzo muy grande por parte de todo. Al final aquí llevamos formándonos en este proceso de cambio 2 años. Yo, cualquier persona del equipo, hemos hecho formaciones para todos los roles que se crearon y las seguimos haciendo y seguimos profundizando en eso. Necesitamos coaches que nos acompañaron en el proceso. O sea, una vez que dices, vale, lo voy a hacer con las personas, luego tienes que decir, vale, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿No? Y ahí contar con la ayuda pues, del equipo de talento, de la dirección de recursos humanos, tener también la decisión clara desde el director de tecnología de que ese era el camino, el apoyo de la dirección. Es que todo el mundo dio el ok a este proceso porque sabíamos que iba a ser un proceso largo. Vamos, llevamos 2 años, hemos celebrado el 2.º aniversario porque hay fecha de nacimiento de esto y hemos celebrado el 2.º aniversario hace poquito, pero yo no diría que hemos terminado el proceso de transformación. Hace 2 semanas tuvimos una formación para mejorar el proceso de discovery dentro de los equipos y cómo ser capaces de detectar mejor las necesidades del usuario y han pasado 2 años. Entonces, una vez que das ese paso y pones
a la persona, a los equipos que tenemos aquí en el centro, pues hay que empezar a darle herramientas, porque lo que tampoco puedes hacer es decir, hay que cambiar y te dejo ahí solo. Oye, vamos a cambiar todo, y ahora vamos a hacerlo juntos. Y entonces yo creo que eso también ha sido una clave de... Claro, manteniendo mucha conversación, one to one, con la gente para escuchar, simplemente para escuchar. La gente, pues hay mucha gente que simplemente necesita desahogo puntual, hay otros que van como mucho más avanzados, hay otros que se flipan y luego se ven abajo. Hay como gestionar todo eso. Incluso entiendo que esto es otra pregunta que te quiero hacer a ti, es cómo te afecta esto a ti, porque yo entiendo que esto interiormente a ti, tú también has tenido que hacer un proceso importante de medirte, de medir las emociones, altibajos, tal. No sé, eso. Bueno, yo personalmente, y creo que nos ha pasado a muchos de los que yo cambié de rol, a todos los que hemos cambiado de rol, hemos tenido síndrome del impostor, días de estoy aquí, días de dónde me estoy metiendo, días de tengo ansiedad por todo esto. O sea, yo particularmente he pasado por toda esa etapa. Yo durante mucho tiempo cuando me presentaban, José Carlos, yo escucho responsable de producto y para mí todavía es como, bueno, yo soy José Carlos. Intento hacerlo mejor, aplicar el sentido común en mi día a día en el trabajo y creo que eso, a mí personalmente, pues todas esas etapas la he pasado, ¿no? Síndrome del impostor, hoy me lo creo, hoy me siento un poquito más lejano. Me ha pasado momentos, yo recuerdo, justo antes, ahí me ayudó mucho el coach que yo tuve también en este proceso, porque yo lo tuve justo antes de empezar de lanzar todo el proyecto y de ya decir a partir de mañana ya trabajamos así. Estaba una semana antes diciendo, es que no tenemos nada preparado y me sirvió, bueno, hablé con el coach y me dijo, bueno, no genere ansiedad más allá de la que tengas que generar en ti y en los equipos. Si esto no lo tienes, déjalo para más adelante. Esa ayuda, tener también momentos en los que poder hablar, pues hemos tenido muchas conversaciones, Antonio, nosotros, y nos hemos llamado muchas veces para hablar y decir, bueno, ¿cómo vas? ¿Qué estás pensando? Todo eso pues, te va ayudando a ir dando los pasos o a saber parar en algún momento y decir, no necesito dar todavía, me voy a quedar aquí. Y bueno, eso me pasó a mí y yo creo, y me consta por gente que también está cerca a mí en este proceso, que ha pasado y nos sigue pasando a día de hoy. O sea, tenemos momentos, días que estamos súper arriba, días que estamos muy abajo, días que no lo creemos, días que no. Pero bueno, creo que eso es también parte bonito de esto, porque te sientes en continua y constante evolución. No, entonces, perdona que te intervenga en esto, porque es como aviso y recomendación también a aquellos que se metan con esto, es que esto no es fácil. No es fácil. O sea, el que se meta en esto, o sea, bien sea porque tú quieres, porque muchas veces tú impulsas y dices, me voy a meter en esto, o bien sea porque te lo imponen, tienes que saber una cosa, esto no es fácil. O sea, producir un cambio en una organización, producir un cambio en ti mismo ya es difícil, pues imagínate en una organización donde hay más personas. Entonces, ya tienes que venir preparado para lo que te va a venir. Y preparado significa esto, a saber que vas a tener días muy buenos, porque esto es muy reconocido. Cuando tú haces una cosa bien y las personas, les ayudas a las personas, te lo van a reconocer, pero también vas a tener momentos difíciles, síndrome del impostor, o momentos en el que tú estás muy expuesto y hay muchos ojos mirándote a lo que estás haciendo, esperando a que se tambalee todo. Entonces, bueno, tienes que saber eso. Yo creo que esto es una recomendación importante para que todo el mundo sepa que esto no es fácil. No es fácil, no se puede hacer solo. Yo hoy en día, si no fuese por mis compañeros, por la gente con la que hoy en día trabajo codo con codo y que empecé a trabajar hace 2 años, si no fuese por ello, habría sido imposible. Entonces, ni es fácil, es largo. Si te dicen, vienes a cambiar la compañía en 6 meses, espero los primeros resultados, igual es el momento de darse la vuelta y decir, pues no vamos bien. Es mejor no entrar. Es mejor no entrar. Entonces, no es fácil, no se puede hacer solo, necesitas gente a tu alrededor, gente en la que puedas confiar y que sientas que ellos confían en ti y sobre todo que es un proceso largo. Es un proceso largo. Es importantísimo esto que comentas porque lo vemos y yo personalmente también lo he visto en diferentes en empresas, en clientes, ¿no? En donde hemos estado. Y yo siempre a los clientes cuando trabajaba con ellos y íbamos a lanzar un proyecto, antes de lanzarlo le decía, tenemos que buscar sponsors. Y tú eres el que conoces tu cliente. ¿Qué sponsors, no? Porque esto no puede ser un camino solo, porque entonces te lleva a eso y te lleva a ya no solo el impostor, el burnout, estrés y se te va abajo todo, ¿no? Porque ya no solo es el trabajo, sino que luego tienes tu vida también personal, ¿no? Entonces, esa búsqueda de esos sponsors, claro, tú tienes tu background tecnológico, la parte de comunicación, que creo que ahí también es importante,
¿qué otros sponsors que luego yo creo que se tienen que transformar en embajadores, ¿no?, del cambio, de esa idea? ¿Qué otros departamentos crees tú fundamentales que dentro de un proceso de transformación como el que has vivido se puede llegar? Y entiendo, por lo que también me ha contado Antonio, Dirección General. El CEO, Bueno, ¿no? a ver, yo creo que este proyecto tuvo dos grandes sponsors que ayudaron a que esto ocurriera. Y si vamos a hablar de tecnología y de personas, pues es claro que el director de tecnología y el director de personas de recursos humanos tienes que sponsorizar el proyecto y ser los primeros que se lo crean y Pero que lo cuidado con compren. esto, porque yo he visto a empresas arrancar cambios sin tener en cuenta a la dirección de personas. Cuidado con esto. No, pero yo por eso digo, y los pongo los dos al mismo nivel, creo que fueron. Además, cuando un poco surgió la oportunidad de yo participar en este proyecto, fue a raíz de que, bueno, pues el director de tecnología, que hoy es mi jefe, y el director de recursos humanos, que era en ese momento mi jefe, decidieron que, bueno, que yo podía aportar ahí y que este proyecto eran los dos unos convencidos de que había que hacerlo. Luego tuvimos la oportunidad de, una vez que ya habíamos trabajado como lo que queríamos que saliera, tuvimos la oportunidad de contar con la sponsorización del director general que había en ese momento, que hizo una cosa muy bien, que fue apoyar el proyecto y decir, adelante. Yo recuerdo un comité ejecutivo en el que me llevaron para que presentara en 10 minutos lo que queríamos hacer. Y cuando terminó el comité ejecutivo, dice, es que ya no tenemos que trabajar, dijo el director general, ya no tenemos que trabajar más por proyecto, ahora tenemos que tener una visión de producto. Claro. Y yo en ese momento dije, no sé si lo ha entendido del todo, pero lo que ha dicho es lo que yo quería oír. Claro. Luego hubo un cambio de director general y el que ha entrado después sigue impulsando esto y es un convencido también de esto y lo sigue sponsorizando, con lo cual hemos tenido mucha suerte. Pero para mí es fundamental contar con el director de tecnología y el director de personas impulsando esto y con todos sus equipos detrás, el equipo de talento, el equipo de formación, el equipo de comunicación, todos sus equipos detrás, y en tecnología desarrolladores, todo el equipo que había, y la sponsorización de la dirección. Claro. Fíjate, tío, aquí por ir como poniendo estructura a todo lo que estamos hablando. Es primero detectar problema-necesidad. Segundo, hacer un diagnóstico un poco más detallado incorporando una mirada externa. Luego ya bajamos a las personas, estamos bajando a los sponsors y para mí entra otra cosa que le hemos dejado, que es tu expertise seguramente, que es la comunicación. O sea, el tema de comunicar para mí es una de las claves más importantes en cualquier proyecto de cambio, desde el principio hasta el final y constantemente. Tú dices una cosa en unos artículos que escribes, que yo recomiendo que se lean mucho, tienes un par de artículos o tres ahí en LinkedIn muy chulos, luego dejaremos seguramente los enlaces para que los lean, pero es una cosa que me parece tremendo y esto es también para apuntar. Dices que presentasteis el plan entre 80 y 100 veces en 6 meses. ¿Qué supone esto? Porque hay una cosa importante que es, entre que se dio el visto bueno al plan y empezamos, de la fecha de nacimiento que os decía, pasaron 6 meses. Entonces, lo segundo después de que te digan ok es pararse a pensar y a ver cómo lo hacemos. No hace falta ponerse al día siguiente. Pero sí es verdad, no sé si fueron 80, 100, 75, lo que sí sé que cada equipo, primero identificamos a todos los equipos los que había que presentarlo, pero cada equipo, que su manager, su director, que decían, oye, quiero que nos cuentes lo que vais a hacer, era una presentación. Y yo recuerdo tener versiones para cada tipo de rol o para cada tipo de stakeholder. Tenía una versión para comité ejecutivo reducida, una versión para equipo de desarrollo, una versión para futuros tech leads, una versión para los nuevos product managers, una versión para presentación para el equipo de marketing. Yo iba adaptando, tenía una presentación marco que era donde estaba todo lo que yo quería, pero yo luego decía, estas 3 diapositivas esta gente no las necesitan, estas 3 voy a incluir estos mensajes, creo que son importantes. Y durante esos meses no me cansé de contarlo. De hecho, todavía acudo a esas presentaciones de vez en cuando se incorpora alguien nuevo, cuando hay algún movimiento interno y va a empezar a trabajar con nosotros. Les digo, mira, aquí tienes el material que contamos desde el primer día, lo presentamos a toda la empresa en los hubs que hacemos todos los viernes, que tenemos una charla TED a toda la compañía, lo presentamos ahí a todos. O sea, fuimos haciendo un ejercicio de que todo el mundo fuese entendiendo los mensajes importantes que queríamos trasladar, y luego obviamente había con equipos de personas que ya no era una vez, era semanalmente trabajar en la comunicación de lo que queríamos hacer, en ir entendiendo, desgranando bien todo lo que íbamos haciendo y cada paso que íbamos a querer dar. Pero sí, para mí la comunicación, a lo mejor me lo llevé mucho de mi rol anterior, pero yo
tuvimos muy claro que no había que escatimar recursos en comunicar, que eso es un poco lo que digo en el artículo, no hay que escatimar recursos en comunicar. No, es que hecho para mí es una de las palancas clave en cualquier, digamos, metodología de gestión del cambio, te la va a poner la palanca clave de la comunicación, pero muchas veces también la gente, o sea, es esta cuestión de queremos hacer cambios, pero no somos suficientemente transparentes hacia dónde queremos ir, no nos queremos pringar, por si acaso tal, entonces suele fracasar el cambio cuando tú no comunicas, pero es que esto me parece muy relevante, que decía, no, es que martillo pilón aquí comunicando. Y una cosa también en esas comunicaciones, porque claro, luego en esas comunicaciones te encuentras con roles de todos los tipos y perfiles y cada persona es cada persona, de su padre y de su madre. Había gente que tú le estabas contando cosas y necesitabas saber hasta la última respuesta. Y había muchas veces que es que hay respuestas para las que todavía no sabemos ni la pregunta. Entonces, esto que os estoy contando es lo que sabemos. El resto lo vamos a descubrir juntos y lo vamos a construir juntos. Entonces, muchas veces la respuesta a la pregunta era, no lo sé. Fíjate. No lo sé, pero vamos a verlo. Entonces, yo creo que de ahí, en esas sesiones, también aprendimos a ajustar muchas cosas, ¿no? Porque teníamos una idea muy clara, que lo habíamos visto ya con los responsables de desarrollo y cuando hablábamos con los equipos funcionales, decían, no, pero es que esto que estés pensando así no lo podemos hacer, porque esto va a generar... Y entonces era como, bueno, vamos a dar un pequeño pasito atrás, vamos a recoger este mensaje, vamos a recoger esta idea y vamos a ver cómo la podemos integrar, ¿ves qué podemos hacer aquí? Yo me acuerdo, no, porque hablábamos de los roadmaps, cuando empezamos a hablar del roadmap que queríamos. No, porque si no va a estar en desarrollo, no tiene que estar en el roadmap. Y decía el equipo que estaba más en la parte funcional, decía, bueno, pero es que entonces nuestro trabajo, oye, pues igual tenemos que recoger que el roadmap no es solamente la parte de desarrollo, ¿no? Es que está la parte previa de identificación de la necesidad, de recogerla, de luego la fase de prueba. Digo, es que a lo mejor el roadmap no es una cosa tan fácil como el delivery, que hay una parte pues todo eso surgía en las reuniones, porque íbamos con una primera visión, pero a base de hablar mucho y de no escatimar esos esfuerzos, nos íbamos Un poco dando también cuenta. aquí, por hacer una idea, porque estamos hablando mucho de cambio, de cómo hemos cambiado y tal las personas, pero también para que también la gente se vea reflejada en esto, porque para mí de aquí hay muchos aprendizajes, es de cuántas personas estamos hablando en UCI y a qué os dedicáis también, porque es importante que se entienda que esto aplica a cualquier negocio y a cualquier envergadura de empresa y que vosotros no sois pequeños, ojo. No, bueno, somos una empresa que, como tú has dicho, yo creo que tiene el tamaño perfecto para ser grande, pero familiar. Claro. Somos en torno a 400 y pico personas. Y bueno, en el proceso de cambio, implicados directamente, estamos más de entre 60 y 80. O sea, yo creo que al final es un poco lo que rodea, más o menos, más cerca de 60 probablemente, pero impactaba en mucha gente. No hemos hablado de lo que sucede, somos una entidad, una entidad financiera especializado en el mercado de la hipoteca, mercado ultra regulado, que puede parecer casposo, Sí, sí. tradicionalmente casposo, con una digitalización poco avanzada. Y bueno, y nosotros pues estábamos siendo un poco presa de ese mercado muy tradicional, muy basado en métodos más tradicionales, pero somos una entidad que nos reconocemos como especialistas en el mercado hipotecario y teníamos la visión de si decimos que somos especialistas, tenemos que ser especialistas en cómo vendemos la hipoteca, pero también especialistas en qué servicio tecnológico damos para todo el proceso hipotecario, ¿no? Entonces decíamos, es que tenemos que cambiar sí o sí, porque tenemos que parecer lo que decimos que somos, no podemos solo decirlo, porque si luego detrás de un concepto de yo soy el que más sabe de hipotecas porque me dedico solo a la hipoteca y nuestros equipos son los más especializados, hay herramientas tecnológicas obsoletas, no estamos a la vanguardia de la tecnología, de la digitalización, pues estamos dando mensajes contradictorios, ¿no? Entonces, otra motivación también para decir, no nos queda más remedio, porque tenemos que ser lo que decimos que somos. Y en eso una máxima también que tenemos ahora, ¿no? No podemos no ser especialistas tecnológicos en el mundo hipotecario si decimos que somos especialistas en hipoteca, ¿no? Es otro elemento que nos ha llevado a tener que abordar esto, claramente. Sí, de hecho, está genial este punto porque, claro, estamos hablando de un proceso de transformación que lo que tenemos en la cabeza y bueno, los que tenemos experiencia en el sector financiero, trabajando para bancos, entidades financieras, de aseguradoras y demás, claro, tienen muy metido el concepto de compañía basada en proyectos.
Y el verdadero cambio que estáis, que implantasteis en su momento y que seguís ese camino es compañía basada en producto, no en proyecto. Que eso muchas veces en grandes corporaciones que llevan toda la vida trabajando tecnología, toda la vida trabajando por proyectos, cambiáis a producto, ¿no? Entonces, y aquí ya, porque hemos hablado, por poner un poco de resumen de cómo hemos hablado, de cómo hemos ido preparando, ¿no? El porqué y demás, la comunicación, ¿vale? Que era como el paso previo a disparar ya la carrera, para arrancar la carrera. Hasta el momento habéis diagnosticado, habéis preparado, habéis buscado los sponsors, habéis preparado un plan de comunicación, ¿vale? Pero ya lanzáis el disparo, esos 2 años, ¿no? Que lo tenéis grabado, de nacimiento del nuevo UCI, ¿no? Y la nueva mentalidad de UCI. Pero claro, nos llama la atención y cuando conversábamos Antonio y yo y demás, habéis hecho una cosa y va muy ligada al propósito que marcabais vosotros antes. Claro, esto es gente, vas a necesitar, cualquier persona dice, voy a necesitar gente de producto, que sepa de cómo trabajar esto, quizás la parte más ágil, porque al final va a ser más experimentación y demás. Entonces, pero sin embargo, más allá de que podéis contratar a alguien un poco más especialista, pero elegisteis el camino largo. Es decir, elegisteis con las personas que estamos, trabajar eso, ¿no? Entonces, ahí, aparte de comunicación y demás, que ya antes has hablado, pero ¿por qué ese camino largo? ¿Por qué no ir a contratar fuera? Bueno, Que es lo que te... Volvemos un poco a la visión de hacerlo con las personas, a pesar de las personas. También, bueno, la situación que teníamos también en la compañía nos hacía ver un poco que era a lo que podíamos ir, pero eso era quizá más secundario. Teníamos muy claro que queríamos hacerlo con la gente y que, bueno, que teníamos que asumir un proceso de igual ir más despacio, no teníamos que tener tanta prisa, pero que diéramos pasos seguros con gente con ganas de transformarse, con ganas de aceptar nuevos retos, con ganas de, bueno, de aceptar la travesía que íbamos a iniciar. Y ahí tuvimos la suerte, pues nuevamente, de contar con el equipo de talento que nos ayudó a encontrar perfiles, nos ayudó a definir roles, nos ayudó a construir un poco esa parte que está detrás de las cortinas, ¿no? Eso que está entre bastidores, pero que hace que todo funcione, ¿no? Y bueno, el tema también es que necesitamos gente que aquí pesó mucho también, que conociera el negocio de la compañía y que conociera a la gente, porque teníamos miedo de que en caso de que no fueran ese tipo de perfiles, cambiara la cultura. Sí, y costara mucho entender a la compañía. Y yo creo que la gente, que sí es verdad que veníamos todos con nuestras mochilas, pero una cosa que yo enseguida lo veía, yo sé que todo el mundo quiere. Entonces, había una motivación, o yo percibía, y la percibo hoy en día todavía, esa motivación, pues bueno, es que estamos haciendo algo diferente y vamos, ¿sabes? No veía nadie que quisiera quedarse atrás, todo el mundo tenía sus miedos, había gente con más miedos, con menos, gente que lo veía más claro y menos, pero todo el mundo estaba en el carro. Y bueno, con el tiempo, pues creo que ha compensado sobradamente esa apuesta por el largo plazo, no por el cortoplacismo y el algo inmediato ya, y eso ha compensado sobradamente. No ha venido bien porque ha sido también un ejercicio de humildad, de querer estar posicionado por encima de nadie, no venir nadie, todos hemos ido dando pasitos a la vez y lo que hemos aprendido lo hemos aprendido juntos. Y eso ha sido bonito, un poquito más largo a lo mejor, pero ha merecido la pena. Fíjate que es que al final volvemos otra vez a lo que te decía, que en los libros o en las metodologías de cambio, probablemente en muchos sitios veas, necesitas incorporar también el talento de fuera, tal, para acelerar, para tal. Bueno, o los propios gurús de esto también te dicen eso. En este caso no ha sido así y ya te lo decía antes, me parece muy inteligente esta manera de verlo, porque creo que al final es más sostenible en el tiempo, porque al final tú lo que estás haciendo, como tú bien dices, es estoy inoculando la humildad dentro de la compañía y sigo generando cultura. O sea, lo que estoy generando es ese engagement para seguir con el cambio, porque esto no es una cosa que termina, no es un proyecto, el cambio no es un proyecto, es que el cambio es algo que persiste y es algo que, sobre todo ahora
Vamos a hablar luego una pincelada de inteligencia artificial, pero es que ahora pues es que hay que estar preparadísimos. Es que esto día a día cada vez va todo más rápido y tenemos que estar preparados para el cambio. Entonces, para mí me parece muy inteligente en su momento tomar esa decisión porque a día de hoy probablemente te posicione con una ventaja competitiva. Es como yo lo veo, ¿eh? Una ventaja competitiva con respecto a otros que digamos que están ahí luchando contra la cultura. Y voy más allá, es que encima metes otra cosa más a la ecuación, que es donde cualquiera te diría empieza por pilotos, con esto empieza con un piloto aquí y luego ya vas escalándolo, vosotros decidís que no empezáis con pilotos, sino que empezáis no en global, no vais a hacer a todo, pero empezáis como por disciplinas o por capas a empezar a hacer este cambio. Entonces quiero también que cuentes esto porque me parece una cosa muy curiosa y que también vuelve otra vez a decir es el cambio en cada sitio es una cosa. Entonces, pruébalo, itéralo. Seguramente la mentalidad es prueba, itera, pero no siempre hay que empezar con pilotos. Bueno, fue una apuesta, pero que tenía un sentido en la compañía en la que estamos muchas veces, conocer la compañía que tenemos y cómo somos. Y bueno, veníamos de una experiencia previa en la que habíamos implantado pilotos y no habíamos conseguido que calara de la manera que hubiéramos querido o costó mucho y luego enseguida se daban pasos atrás. Bueno, todo eso lo he vivido. Lo he vivido en mis carnes. Sí, lo he vivido de cerca. Entonces ahí decidimos en un momento que era el momento de dar atrás porque no era el momento y no estaba saliendo como queríamos, pero... y porque, bueno, siempre se tienen que juntar muchas cosas, las personas, el momento, los sponsors, todo, y en ese momento no estaba ocurriendo, pero lo que sí que, y además siempre lo he dicho, digo, de eso aprendimos. Claro. Y aprendimos. Yo recuerdo un día haciendo una sesión de Agile Day, lo llamábamos, que contamos todo lo bueno que estábamos consiguiendo. Entonces una persona que levantó la mano y dice, pero esto es cuando participo en este proyecto, pero cuando vuelvo a mi sitio, ¿cómo aplico todo esto? Y a mí se me desmoronó el castillo de naipes y dije, ostras, es verdad, es que esta gente no está... Entonces, lo que yo planteaba cuando iniciamos esto es lo que hagamos, por poco que sea, es para todos. Porque hemos vivido la experiencia de los pilotos y ocurre dos cosas. No conseguimos que la gente solo trabaje así y luego la gente tiene el miedo con el piloto de si es reversible o no. Y yo queríamos que hubiera un mensaje claro de el proceso de transformación no es reversible esta vez. Nos vamos para allá y nos vamos. Nos tomará el tiempo que nos tenga que tomar, pero nos vamos para allá y nos vamos. Y entonces nos inventamos, no es muy ortodoxo, pero lo que llamamos el modelo por capas. Dijimos, vamos a hacer un modelo por capa. Entonces la primera capa era la organizacional. Y dijimos, creamos los roles nuevos y le agrupamos por equipos multidisciplinares, el equipo de producto que nosotros llamamos. Entonces dijimos, vale, a partir de ahora tenemos una organización matricial, pero en el resto prácticamente seguir como estáis. Y eso fueron los 3 primeros meses. Luego dijimos, ahora vamos a poner unas reuniones, y era la segunda capa, que era la de los rituales. Vamos a reuniros una vez cada semana para revisar conjuntamente todo lo que habéis hecho. Y una vez al mes para revisar lo que queréis hacer, lo que os gustaría hacer. Y una vez al trimestre hacemos un roadmap. Y empezamos a introducir la capa de los rituales. Luego fuimos a la capa de la metodología. Dijimos, y ahora ya hacemos sprint, pero no nos vale cada 15 días, nosotros se nos adapta mejor al mes, porque cada 15 días no somos capaces de entregar. Entonces íbamos dando capa, nos llevó un periodo de tiempo largo, pues la capa de la metodología la terminamos de implantar casi al año. O sea, pasaron 7, 8 meses. Pero era un mensaje de todos estamos cambiando, veis que ya miramos atrás y aquello ya no es, lo que estamos es incorporando cosas a este modo de trabajo. Y nos sirvió porque era un mensaje de no hay vuelta atrás, que para mí era muy importante, y de todos los vamos a vivir. No va a haber gente que sí, gente que no, tú estás en el grupo de los sí porque confiamos en ti y tú... No, era algo que queríamos provocar en todo. Y bueno, eso tiene su dificultad también, pero por de dónde veníamos, por cómo creo que éramos como cultura y como empresa, y por cómo lo queríamos o qué queríamos conseguir, creo que bueno, era el camino que teníamos que seguir, y bueno, no salió mal. Claro, al hacerlo tan transversal a la compañía, implica a todo el mundo, ¿vale? Entonces estamos hablando también de oye, que parece que esto va progresando, pero todas las personas somos diferentes y no enfocamos el cambio de la misma manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que estáis haciendo es ese cambio de mentalidad de trabajo, ¿vale? Que algunas personas entiendo que han tardado más, ¿no? En entenderlo. Su duelo ha sido más largo, ¿no? No lo quiero llamar tampoco resistencia al cambio, ¿vale? Porque, claro, no les quedaba otra,
¿vale? Porque resistencia al cambio hubiera sido si hubierais dejado una puerta abierta al antiguo mundo, claro. ¿no? Es más un duelo. Claro, unos han tardado más, otros menos. ¿Cómo habéis visto ese duelo? Ha sido ¿Cómo lo habéis trabajado? ha sido una evidencia a todo, en cada momento. Y bueno, yo creo que hemos tenido suerte, que hemos sido un núcleo fuerte, que hemos apostado por dar el paso y seguir. Y luego yo, bueno, tenía, por ejemplo, conversaciones, yo creo que cada uno la habremos tenido con nuestro equipo, yo con mi equipo de Product Manager, pues había muchas conversaciones de desahogo, de decir, ya está, sabemos lo que está pasando, lo que hay detrás es incertidumbre, miedo, duda, vale, vamos a gestionarlo de la mejor forma que podamos, tranquilo, y poco a poco irá avanzando. Entonces, también respetando los momentos de cada uno, que creo que eso es importante. Bueno, sabemos que conociendo a las personas, sabemos que hay X personas ahí le puede estar costando un poco más, vamos a tener paciencia, vamos a ser firmes, lo que decía vamos hacia allá. Entonces, vale, sé que te has desviado un poquito, pero sabes que vas a tener que volver a la senda porque el camino es este. Entonces, paciencia, también un poco de empatía, de entender a las personas, de ponerte en su lugar y decir, bueno, es que esta persona lleva 25 años trabajando de esta manera. Claro. Y le estamos diciendo que trabaje así. Es que igual es normal que quiera volver ahí, porque es su espacio de seguridad, es su círculo de confianza. Entonces es normal que quiera sentirse seguro, pero vamos a intentar ayudarle a ver con resultados, con cositas que vayan pasando. Hemos conseguido esto y esto le ha gustado al área. Entonces yo creo que bueno, que eso, pues mucha paciencia y de verdad tiempo, porque es que hay que darle tiempo a cada persona a dar el salto. Y, jolín, yo creo que ahora mismo todos los que estamos marcados, pues creo que están la mayoría felices, estresados, con carga de trabajo, pero felices. O quiero pensar que sí, a lo mejor. No, pero yo creo que también felices seguramente por la satisfacción de cuando tú haces algo en común y cuando estás sufriendo en grupo, pues es la satisfacción de que lo hemos hecho. Estamos aquí, seguimos vivos, se me va a pasar la tormenta, seguimos vivos y además lo que tenemos es algo que hemos construido entre todos. Y eso es que es indestructible. Claro. Por eso yo quería enfocar también esta entrevista por la parte de las personas, porque creo que muchas veces se nos olvida que los cambios y las organizaciones son personas, no son tecnología, no son procesos, no es nada más que las personas. Entonces, cuanto mejor estén las personas con respecto a lo que están haciendo más alineadas, pues mucho mejor. Te va a ir mucho mejor porque es indestructible eso. Y eso lo que te va a ayudar es a seguir cambiando. Que al final es lo que estamos, que esto no para aquí. Quiero enganchar ya con eso, pero antes de ver el futuro, de hacia dónde vais, con todo esto es que tú qué crees, con qué te quedas. Una de las cosas que digas, esto ha cambiado la cultura claramente de cómo estábamos ahora a lo que es ahora. No la cultura, porque probablemente la cultura a nivel general no ha cambiado, es la misma, pero eso está cambiado claramente. Una reunión, el cómo nos enfrentamos a los problemas, el cómo nos alineamos entre equipos, no sé. ¿Con qué te quedarías tú? Bueno, yo ahí me quedo muchas veces con el feedback cuando hablamos con las áreas de negocio y lo que te dicen muchas veces. Hay varias cosas que voy a comentar, ¿no? Pero hay una que hablo con muchas personas en el día a día y dicen, bueno, ahora sabemos lo que podemos esperar. Sabemos lo que podemos esperar. Y sabemos que cuando algo que queríamos no lo podemos esperar, hay un motivo. Y se cuenta, entonces sabemos que es que hay otra cosa y nos explicáis que hay otra cosa más importante. Entonces, eso te da tranquilidad. Yo hablaba con un director hace unos meses y me decía, es que yo estoy tranquilo. Y cuando mi equipo me dice, es que no tenemos esta funcionalidad que esperamos, le digo, bueno, es que el equipo de producto, el equipo de desarrollo está haciendo esta otra, porque me lo habéis contado, me lo habéis dicho. Eso es una de las cosas que para mí yo creo que da tranquilidad a las áreas de negocio y a nosotros nos permite tener foco y saber hacia dónde vamos. Otro cambio, otra cosa que yo creo que estamos consiguiendo es cada vez hacer soluciones que cumplen más lo que el área de negocio espera. Y que decía antes, ¿no? Que había un nivel de estrés, de carga de trabajo brutal, y luego el área de negocio decía, pero si esto no me cuadra. Pues yo creo que en eso hemos mejorado, pero no, fíjate lo que te digo, que estamos en el proceso de cambio. Esta mañana mismo teníamos una reunión y discutíamos y decía, no se nos puede olvidar esto. Si esto no es lo que el área de negocio nos pedía, no estamos acertando. Entonces, que en esto tiene que ser nuestra máxima, haya pasado un año, haya pasado 2, pero creo que estamos mucho más cerca de eso. Y luego yo creo que se reconoce mucho el trabajo del equipo que hay detrás, que a lo mejor antes no se percibía con ese impacto, pero ahora bueno, yo creo que la gente lo reconoce y en la compañía lo reconocen, y eso yo creo que es motivo de satisfacción y de orgullo para todos. Decir, bueno, es que ahora nos ven que estamos ahí empujando de verdad a la transformación de la compañía porque estamos haciendo cosas que a lo mejor llevaban mucho tiempo estancadas, mucho tiempo atascadas y que no conseguíamos ver la luz, y ahora
las estamos empezando a ver. O sea, escuchándote, se podría decir que habéis inventado un nuevo idioma en donde negocio, tecnología, como un esperanto, ¿no? Que al final es una mezcla de conceptos tecnológicos con conceptos de negocio, y tú lo estás viendo quizás en esas reuniones, ese nuevo idioma que se ha creado en UCI, Bueno, de que ya no está tan alejado tecnología de negocio. creo que ahora nos entendemos y se percibe que estamos mucho más cerca. Yo creo que, y ahí han ayudado mucho por roles nuevos, que hayan aparecido roles nuevos, se hayan reconvertido otros, todo el proceso de cambio, pues el rol del Product Manager, construimos el rol del Business Analyst dentro de la compañía, que no es un rol que esté en todos los libros de producto, pero que nosotros detectamos que lo necesitábamos y fuimos a por él, también con gente de la compañía. Entonces, con esos roles, el peso que han ganado, cómo están como antes ya trabajaban con el equipo de tecnología, el Product Manager no porque no existía, pero el Business Analyst sí, ya trabajaban con el equipo de tecnología, pero con un nuevo enfoque, un nuevo impulso, pues todo eso ha ayudado por lo menos a que la bisagra no chirríe, ¿no? Que esté mucho más engrasada. Entonces es más fácil entender lo que piden uno, cómo trasladar eso a lo que necesitan entender otros, y la respuesta hacia el otro lado también. Ve a desarrolladores haciendo demos, presentando muchas veces las nuevas funcionalidades de los productos, y los ves cómo entienden al equipo de negocio, cómo hablan directamente con nosotros. Entonces ves que están pasando muchas cosas que hacen que esa conversación sea mucho más natural y mucho más del día a día. Pues que esto lo que cuentas, yo creo que es un ejemplo clarísimo, no voy a decir de éxito, porque al final, bueno, cada uno en su organización verá el éxito y tal, pero sí que es un ejemplo claro de cómo las cosas se pueden hacer bien, sin dejar de lado a las personas, sin dejar de lado la cultura y el legado que han dejado otros, respetando las cosas. Creo que para mí esa sensibilidad es lo que hace especial este cambio. He visto mucho, ya sabes que yo me dedico a esto mucho tiempo, junto con David, llevamos muchísimos años en consultoría, en grandes bancos, tal, mucho dedicados a proyectos, y casi siempre tenía como una gestión del cambio, pero para mí este caso tuyo, tío, es de una sensibilidad especial, y creo que esa sensibilidad es porque tú la has mamado, porque has estado aquí desde el principio, y me parece un caso muy bonito también, y muy de agradecer, que seguramente te agradecerá mucha gente. Bueno, igual no te lo dicen directamente, pero seguramente mucha gente está agradecida por esta parte más de respeto y de cómo has ido tratando estas cosas con sensibilidad. Y para mí es una recomendación también, que las cosas son más fáciles así que cuando tú te enfrentas a lo que otros han hecho, porque lo que otros han hecho está bien hecho, nunca hay que ponerte en el juicio, esto está mal, esto hay que cambiarlo, no, se ha hecho así porque era lo que había y era el momento que tocaba, ahora toca un cambio. Entonces, para mí, por eso quería contar este ejemplo, porque me parece muy, muy valioso esto que estás contando. A ver, yo lo primero, y una de las cosas que para mí es fundamental, que por suerte el cambio no es solo mío, no, y yo siempre lo digo, no es mío, y yo se lo decía a todo el mundo, digo, este no es mi proyecto, es nuestro proyecto. Entonces, insisto en, una persona sola no puede transformar una compañía. Entonces es verdad que yo creo que nos sentimos un número importante de personas como parte de esto, y que lo hemos conseguido juntos, y ese reconocimiento, ese traslado de la gente no es solamente, yo creo, hacia mí, es hacia todos los que hemos estado ahí. Yo he jugado mi papel. No, tú eres el catalizador, ¿no? He tenido, bueno, mi papel ha sido diseñar un poquito una parte, contarla y apretar en algunas cosas que por suerte pues yo más o menos a lo mejor tenía más claras porque había tenido más tiempo para prepararlas, pero ha habido otros papeles que ha sido pues ayudar a los demás, hacer que... Ha habido gente que está ahí en el día a día, y muchas veces incluso a mí haciéndome parar, diciéndome, que te estás yendo muy a los números, que no te olvides de las personas. Acuérdate que hay que gestionar el estrés de este equipo. Porque yo a lo mejor hay veces que también entro en mi rueda de mi día a día, en mi vorágine, y necesito. Y llega un momento que hay alguien que tienes que tener a tu lado que te diga, frénate. Hay alguien que te tiene que dar un feedback que te diga, chico, pues aquí a lo mejor lo habría hecho de esta manera. Otra persona que te tiene que decir qué guay lo que hiciste ayer, pero que yo creo que eso construye una relación de confianza, y a mí me ha permitido construirla, y que ha hecho que muchos nos sintamos partícipes de esto y que esto salga bien. Sí, vamos, totalmente. Pero vamos a ir cerrando ya. Llevamos casi una hora. Podemos hablar mucho y creo que hay aquí mucha chicha. De hecho, seguramente hablaremos más de esto, y a mí me gustaría que tuviéramos alguna conversación más para profundizar en algún tema, porque creo que es relevante. Joder, esto que estás contando es herramientas que has utilizado, pues yo qué sé, información, documentación, personas que te han enviado esto, sí, es relevante.
Pero claro, todo esto que has contado es que esto sigue, ¿no? Venimos hablando de esto. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Ahora vamos más allá, estamos cambiando el modelo, estamos cambiando por la manera de trabajar, la manera de comunicarnos, pero claro, viene, acecha otra cosa. ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo lo estáis tratando? Y bueno, también un poco para que ayude a gente que también está metido en esto. Pues lo estamos tratando sin prisa, pero sin pausa. Y que yo creo que eso es también la clave, porque, a ver, la inteligencia artificial obviamente ha llegado y nos ha desbordado a todos, ¿no? Tuvimos el nacimiento de Internet y luego hemos tenido el de la IA, ¿no? Y nos ha venido arrastrando a un tsunami. Nosotros lo estamos abordando desde una perspectiva multidisciplinar. La IA tiene un impacto en el negocio, tiene un impacto en nuestra forma de trabajar, tiene un impacto en cómo la usan los equipos y poquito a poquito, sin prisa pero sin pausa, vamos dando pasos. No significa que porque ahora haya IA tenemos que usarlo en todos sitios, pero hay que ir probando y usarla donde creemos que verdaderamente nos va a ayudar. Pasamos el año pasado, que fue ya el primer año del boom, pues probablemente analizando. Nos estuvimos formando dentro de la compañía, el equipo de formación nos ayudó, nos dio formaciones y este año nos propusimos como objetivo encontrar 3 sitios donde verdaderamente la IA nos pudiera ayudar. Volver otra vez, ¿no? A encontrar el problema, sí, la necesidad. donde verdaderamente, porque nos podríamos volver locos a pensar que la IA nos ayudara a determinar si una operación era viable o no, pero veíamos que ahí no nos iba a ayudar. Entonces encontramos, pues hemos encontrado 2 o 3 nichos donde estamos pudiendo ahora, en el último trimestre del año, hace un mes, empezar a poner los primeros prototipos en producción. Uno de los nichos es la eficiencia del equipo de los equipos de desarrollo, cómo utilizar inteligencia artificial para poder desarrollar de una manera más eficiente, y esto lo hablamos muchas veces con el director de tecnología. No se trata de que queramos reemplazar a los desarrolladores, sino que trabajen de manera más eficiente porque hay mucho por hacer. Y estamos notando ahí una mejora en la eficiencia en tiempo, en proyectos, en iniciativas que preveíamos casi para finales de enero. Con la ayuda de la inteligencia artificial la estamos terminando ahora, en migraciones grandes de soluciones tecnológicas, y en el área de negocio, pues con algunos agentes que estamos probando en determinados sitios donde hemos encontrado que ahí nos pueden ayudar. Tenemos un agente que está en la fase de captación, un agente interno que nos está ayudando a responder dudas a los equipos comerciales. Estamos buscando nichos donde creemos que nos puede ayudar, sin volvernos locos, sabiendo que tenemos que integrarla y con una apuesta decidida nuevamente por integrarla. Ahora mismo tenemos en marcha un reto de innovación interno en la compañía basado en inteligencia artificial, donde todos los colaboradores de la empresa han podido presentar soluciones de inteligencia artificial y agentes para que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de la compañía, y estamos incentivando que todo el mundo pueda aportar en esto, pero teniendo claro que hay que hacer las cosas bien. No se trata de, porque ahora todo sea inteligencia artificial, empezar a meterla en todos lados. No, y además identificar bien, porque muchas veces dices, bueno, pues esto, negocio puede pensar, esto es algo de TX, ¿no? De gente de tecnología, inteligencia artificial, conmigo no va, ¿no? Pero habéis dado la clave, ¿no? Buscar los 3 sitios, lo tecnológico, negocio y lo interno que nos ayude. Y eso por ahí es si alguien no ve cómo puede meter la inteligencia artificial, yo creo que hay que involucrar todas las áreas, ¿no? Y bueno, pues ya vamos terminando. Te dejo a ti, Antonio, que... No sé si quieres añadir tú algo, pero vamos. Yo vamos. Bueno, no sé si quieres sobre la conversación. Yo, personalmente, me ha encantado conocer UCI, me ha encantado conocerte. Antonio siempre me ha estado hablando de cómo le marcó UCI, y la verdad es que cada vez que converso, cada vez que me involucro más en cómo estáis haciendo esto, me pasa como Antonio, que voy aprendiendo y voy viendo que hay esperanza también en los procesos de cambio, ¿no? En las transformaciones que he visto fracasar tantas, y venís abajo, que al final ver un proceso de transformación hablado desde una persona que lo ha vivido tan intensamente, de esta entrevista nos vamos a llevar muchas cositas que va a apuntar en el cuaderno. Bueno, así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, por darnos la oportunidad a mí personalmente y a UCI como compañía de contar
de contar esto, que me alegro que os haya resultado interesante, y a todos los que lo escuchen, pues también que espero que encuentren cositas que les puedan ayudar, que esa es particularmente mi intención, pero bueno, que gracias por la oportunidad de contar esta experiencia y bueno, lo que hemos vivido en la compañía, que no ha sido un poco y ha merecido la pena. Bueno, pues nada, muchas gracias, José Carlos. Aquí lo dejamos. Seguiremos contando este tipo de cosas que creo que son muy interesantes y que aportan mucho valor a la gente que está en estos procesos, sobre todo ahora que todo va cambiando muy rápido. Importante quedaros con las personas. Yo creo que si una conclusión tiene que quedar clara es: hay que respetar a las personas, hay que respetar lo que se ha hecho y hay que estar muy cercano, escuchando mucho y estando mucho con la gente. Y poco más. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar. Chao. Chao.